Por el caso de Salvador Cienfuegos, se está tambaleando la cooperación bilateral con los Estados Unidos y México. Esto es delicado porque estas agencias de inteligencia, nos guste o no, han sido más efectivas para descubrir los vínculos del crimen organizado entre personajes como Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos con el crimen organizado. Recordemos que estos personajes no cuentan o no contaban hasta hace poco tiempo con carpetas de investigación derivadas de la Fiscalía que encabeza el inútil de Alejandro Hertz Florero, y estos criminales tienen que ser arrestados en los Estados Unidos para que las autoridades en México se vengan a dar cuenta de que son unos absolutos mequetrefes. Habiendo dicho esto, vámonos directamente a toda la información, a la pantalla de Pinolillo, que es el secreto rarámuri que te da vida. Ponle pilas a tu vida. Y es que, como dice este encabezado, se perdió la confianza con Estados Unidos, tambalea la cooperación bilateral por el caso Cienfuegos. Además de esto, y antes de continuar con esta nota que se me hace muy interesante y muy importante, porque de perderse esta cooperación, pues ya no tendríamos detenciones como las pocas que se han logrado en justicia para el pueblo de México, tristemente desde los Estados Unidos, sino que también hay algo que no todos están mencionando, y es que Joe Biden, el presidente demócrata, el presidente electo demócrata de los Estados Unidos, está a punto de tomar el control de las riendas del país en un mes. Y este caso parece ser, el caso de Salvador Cienfuegos, parece ser que lo tiene anotado en su agenda. Salvador Cienfuegos y la Cancillería mexicana creen que por el hecho de ya habérselo traído y por haber desestimado sus cargos, este asunto va a quedar para el olvido del nuevo presidente. Recordemos que el favor que le hizo, que le hicieron a Cienfuegos de traérselo a México en libertad, fue gracias a la buena relación que tiene el presidente López Obrador con Donald Trump. Misma buena relación que no tiene con el gobierno entrante, porque el presidente se la jugó con el naranja. Pero el caso de Salvador Cienfuegos va a traer graves repercusiones para el país. Y a diferencia de Donald Trump, quizás Joe Biden no se tome la libertad de preguntarle al presidente López Obrador si necesita ayuda para combatir al crimen, sino que haciendo su legítimo uso, entrecomillado, de comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, podría acreditar una amenaza vinculada al terror por parte de este país y ahora sí, señores, tener una invasión completa. Fíjense lo que un caso tan delicado, que pudo haber sido una oportunidad para el presidente López Obrador de limpiar el ejército mexicano, se nos puede revertir con creces simplemente por ceder ante las presiones del ejército, que está con el agua hasta el cuello, que son cómplices, que han sido cómplices del crimen organizado, y de que hasta el día de hoy no se ha sabido absolutamente nada de los crímenes de los que han sido parte. ¿Por qué? Porque nada sale del ejército y el ejército se está protegiendo a sí mismo. Salvo que en el caso de Salvador Cienfuegos, bueno, la cosa fue bastante distinta. Regresamos a la nota, porque ante la pérdida de confianza con Estados Unidos en la cooperación sobre la seguridad y combate al crimen organizado, fue el caso del general Salvador Cienfuegos. Se registraba en el marco de la operación de México de la DEA, del FBI, de la CIA y del ICE y de otras agencias estadounidenses, aseguran funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ya no habrá tanta cooperación bilateral entre estas instituciones, cosa que es bastante grave. Tras el arresto del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles y de que transmitimos nuestra posición a el procurador de justicia William Barr, propuso ir a México para tener una reunión, pero dijimos que no era el momento. Por tratarse de un tema delicado, entre comillas, el funcionario pide no revelar su identidad y bajo ese acuerdo agrega, Barr no esperaba una negativa a la propuesta de viajar a la Ciudad de México.
La molestia del gobierno de AMLO por el arresto de Cienfuegos en California el pasado 15 de octubre, acusado por la DEA de tráfico y de lavado, se transmitió a Barr al día siguiente de la captura. Barr habló de ir a México acompañado del administrador interino de la DEA, Timothy Shea, y la contestación del gobierno del presidente López Obrador fue que se esperaran hasta que se concluyeran sus elecciones presidenciales el 3 de noviembre. El triunfo de Joe Biden sobre el presidente Donald Trump enterró la petición de Barr sobre viajar para reunirse con el fiscal general de la República Alejandro Gertz Florero y con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. El secretismo con la DEA y el Departamento de Justicia manejaron la Operación Padrino provocó una incisión en la cooperación bilateral en la seguridad y combate al crimen. Tras la detención y el encauzamiento de Cienfuegos, el presidente López Obrador decidió someter a revisión la cooperación con la DEA y otras agencias estadounidenses. Ay, presidente, otra vez metiéndose. Ya no será nada igual, sentencia a otro alto funcionario del círculo de asesores del presidente López Obrador, quien al igual que su colega fue autorizado para hablar con este seminario de la condición de que no se le citara por nombre ni por puesto en el gobierno. La renuncia procesal en Nueva York al general Salvador Cienfuegos casi fue inmediata cuando le informamos al Departamento de Justicia que cambiara la relación con la DEA y con otras agencias de inteligencia y de seguridad que trabajaran en México, subrayó la fuente. Esto viene a desmentir lo que había dicho Marcelo Ebrard durante la mañanera, donde dijo que no se había hecho este tipo de peticiones. Le preguntaron, ¿se decidió expulsar a los 54 agentes de la DEA? Se le respondió, no escatimamos. Este no es un gobierno como los anteriores. Habrá una nueva relación en materia de seguridad para intentar restablecer la confianza que se perdió. La nueva cooperación afectará a todas las agencias de Estados Unidos y México pedirá reciprocidad sobre el trato a los criminales involucrados en el crimen. El asesor presidencial no tiene empacho en hablar sobre que obligó a Barr a retirar los 3 delitos de crimen. Repito, el asesor presidencial no tiene empacho en hablar sobre que obligó a Barr a retirar los 3 delitos del crimen y uno de lavado que la dependencia de su cargo imputaba al general Cienfuegos. Se le notificó que suspendieran las extradiciones de personas de México a Estados Unidos. El intercambio de información de inteligencia y de seguridad, las operaciones bilaterales contra el crimen, que se prohibirían las maniobras y desplazamientos de agentes de todas las dependencias estadounidenses y que se cerrarían las oficinas creadas bajo la iniciativa Mérida, al igual que se suspenderían trabajos conjuntos con el Ejército y la Marina y que no habría más visas para personal asignado como political attaches en su embajada en la Ciudad de México. Arrinconado por la decisión del gobierno mexicano, Barr habló con los jefes de las agencias de inteligencia y seguridad de su país para desechar las acusaciones contra el general Cienfuegos. El pasado 16 de octubre, un día después de que el extitular de la Sedena fue detenido en Los Ángeles, la Fiscalía abrió una averiguación de oficio por el caso Cienfuegos luego de que el Departamento de Justicia estadounidense comenzó a abandonar el caso orquestado por la DEA. No nos entregaron todas las pruebas que afirmaban tener para procesar y enjuiciar a Salvador Cienfuegos. Les entregaron las grabaciones que la DEA obtuvo por medio de la Operación Padrino y que en las que aseguran se escucha la voz del general Cienfuegos haciendo negocios con el crimen. No, le respondió la carpeta, pruebas que recibió la Secretaría de Relaciones Exteriores y que ya tiene en su poder la Fiscalía no incluye grabaciones, son puros papeles. Están las transcripciones de los intercambios de mensajes teléfonos BlackBerry, pero sin especificar entre quiénes ni a quién pertenecían los aparatos de comunicación. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que una vez que llegara a México este caso no íbamos a saber absolutamente nada de los vínculos del crimen con el gobierno federal. En esta y en otras administraciones, esta nota lo confirma. ¿Se acuerdan que les dije? Olvídense de saber los cargos, olvídense de saber de los cómplices de Cienfuegos, olvídense de todo. El presidente López Obrador decidió proteger a la milicia que trabaja junto con el crimen organizado, como lo hacía Salvador Cienfuegos, quién sabe ahorita quién opera esas operaciones, en lugar de que se esclareciera la verdad y que tuviéramos los nombres y que pusiera una limpia en el ejército. Pero como ha decidido entregarles tanto dinero, tanto poder, quizás incluso, y esta es solo una suposición, estaríamos en el último sexenio de un presidente civil y quizás el ejército se esté preparando para ejercer con total control del gobierno en México en la próxima elección. Dejen aquí abajo en los comentarios qué piensan, qué miedo me da esta situación. Ahora sí, qué miedo vivir en México
con todo esto de lo que nos estamos enterando.